A ver, hay diseños que parece que nacieron para ser eternos, ¿verdad? Siluetas que se te graban en la mente y que por más que pasen los años siguen ahí, intactas. Y si hablamos de eso, el Porsche 911 es sin duda el rey. Una forma que, después de más de 60 años, parece que no ha cambiado nada. ¿Pero es eso posible? Esa es la gran pregunta que rodea la increíble historia del 911. Una historia que va de evolucionar sin parar, pero siempre, siempre dentro de una identidad que es inconfundible. Y esta historia tan increíble la vamos a descubrir juntos aquí en Revolución sobre Ruedas. Bueno, pues para empezar, vámonos a principios de los años 60. Porsche tenía un reto, pero un reto de los gordos: encontrar un sustituto para su queridísimo y exitoso Porsche 356. La cosa no era nada fácil, os lo podéis imaginar. Y ahí estaba, en el Salón de Frankfurt, presentándose al mundo entero. Su sucesor, un coche más grande, mucho más potente y además más cómodo que el 356. Su silueta, que fue obra de Ferdinand Butzi Porsche, era supermoderna y, como se demostraría con el tiempo, totalmente atemporal. Al principio el coche se presentó con el nombre de 901. Sin más, era su número de proyecto interno, así que, oye, parecía lo más lógico, ¿no? Pero ojo, que aquí surgió un problemilla. Resulta que Peugeot levantó la mano y dijo, un momento, que los derechos para los nombres de coches de 3 cifras con un 0 en medio en Francia son nuestros. En lugar de complicarse la vida buscando otro nombre solo para Francia, Porsche tomó una decisión súper pragmática y la verdad brillante. Cambiaron el 0 por un 1. Y así, casi de casualidad, nació la leyenda del 911. Su configuración era única. Un motor boxer de 6 cilindros colgado por detrás del eje trasero. Y encima, refrigerado por aire. Esta arquitectura no solo le daba un comportamiento al conducirlo muy, muy especial, sino también un sonido ¡buf! Un sonido absolutamente inconfundible que se convertiría en su firma para siempre. Claro que los primeros años del 911 no fueron solo de éxito, también fueron de aprendizaje y de evolucionar. Había que ir puliendo esa fórmula tan especial. A ver, esa arquitectura con el motor ahí atrás le daba una tracción fantástica, sí, pero también hacía que su comportamiento en carretera fuera, digamos, delicado. De hecho, y esto es un detallazo, Porsche llegó a instalar contrapesos de plomo de 50 kilazos en los parachoques delanteros para equilibrar un poco el coche, imagínate. Y mientras intentaba domar su carácter, su corazón no paraba de crecer. Durante la primera década, la cilindrada y la potencia del motor boxer fueron aumentando sin parar. Pasó de los 130 caballos del 2 litros original a los 190 del 2.4 litros en la versión S. Llegamos a mediados de los 70. Para entonces, el 911 ya era un deportivo fantástico, pero Porsche estaba a punto de dar un golpe sobre la mesa que lo iba a catapultar directamente a la categoría de leyenda. Pues la respuesta de Porsche fue una palabra que iba a cambiar la historia del automóvil para siempre: turbo. En 1974, Porsche sacó el primer 911 Turbo de producción. Su motor de 3 litros daba 260 caballos de potencia. El salto fue, sencillamente, brutal, una cifra que lo metía de lleno en la élite mundial del rendimiento. El Type 930, como se le conocía internamente, era una bestia inconfundible. Esos pasos de rueda ensanchados y su alerón trasero gigantesco al que apodaron cola de ballena no dejaban lugar a dudas. Era famoso por su aceleración explosiva, pero también por su retardo del turbo, el famoso turbo lag, y un comportamiento tan exigente que se ganó el apodo de Widowmaker, o sea, el creador de viudas. Casi nada. Pero el 911 no era solo potencia bruta, no. En paralelo, Porsche estaba cultivando su lado más purista, el más enfocado a la competición, y así dio vida a una de las siglas más respetadas de la historia del motor. RS, de Rennsport. 2 letras que lo dicen todo. La filosofía era construir coches de carreras que estuvieran homologados para poder usarlos en la calle. La máxima expresión del rendimiento a base de ligereza y precisión. Y el primero de todos, el más legendario, fue el Carrera RS 2.7 de 1973. Se creó para poder competir en el Grupo 4 y lo reconocías al instante por su alerón tan característico, la cola de pato. Con 210 caballos y un peso muy reducido, sus prestaciones eran espectaculares para la época. La obsesión de Porsche por el rendimiento llegó a tal punto que se ofrecieron 2 versiones. Por un lado, la Touring, más equipada, más civilizada, y por otro, la Light, una versión aligerada, en la que se quitaba todo lo que no fuera estrictamente necesario. Fuera insonorización, fuera asientos traseros, hasta la chapa y los cristales eran más finos para ahorrar cada kilo. Se llegaron a ahorrar unos 100 kilos, una diferencia abismal.
Así que el Turbo y el RS sentaron las bases de dos linajes que han definido al 911 durante décadas, consolidando su estatus de leyenda absoluta. Por cierto, si te está gustando esta historia sobre el 911, no te olvides de darle un buen me gusta y de suscribirte para descubrir más leyendas del motor. Y es que esa herencia sigue muy viva. El espíritu de aquel Carrera RS 2.7 original evolucionó directamente hacia los 911 GT3 modernos, y esa combinación de potencia y enfoque radical se perfeccionó hasta el extremo en los salvajes 911 GT2 RS. Y al final, la clave es esta. A pesar de toda la evolución tecnológica, la refrigeración por agua, la electrónica, el aumento de tamaño, la fórmula esencial del 911 no ha cambiado. Sigue siendo un deportivo con un motor boxer de 6 cilindros colgado en el lugar equivocado, desafiando todas las convenciones y demostrando que la perfección no es un punto de partida, sino un camino que nunca termina. Y ahora te pregunto, ¿has tenido la suerte de conducir o tener un 911 clásico? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios y, por supuesto, comparte este vídeo con otros apasionados de Porsche. Porque al final, el Porsche 911 es mucho más que un conjunto de piezas, es una idea, es la prueba de que la evolución no siempre necesita una revolución, a veces solo se necesita una silueta perfecta y la obstinación de querer mejorarla sin descanso, curva a curva.